Hola, hoy vamos a darle una vuelta a un concepto que es de verdad fundamental en el desarrollo de software, el mapeo objeto relacional, o como lo conocemos todos, ORM. Para que nos hagamos una idea, pensemos en él como si fuera un traductor universal, uno que conecta dos mundos que hablan idiomas completamente distintos. Y aquí es precisamente donde empieza el lío. Por un lado, tenemos el código de nuestras aplicaciones, que ve el mundo como objetos. Un objeto coche, un objeto usuario, un objeto película, muy intuitivo. Pero por otro lado están las bases de datos relacionales, que guardan todo en una estructura súper rígida de filas y columnas. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo conseguimos que estos dos sistemas se entiendan? Vale, este va a ser nuestro recorrido de hoy. Primero vamos a explorar esa brecha, ese problema de comunicación. Luego veremos cómo el ORM entra al rescate como nuestro traductor. Pasaremos a un ejemplo práctico para que quede todo claro. Echaremos un vistazo a cómo ha evolucionado la técnica. Y para terminar, hablaremos del precio que hay que pagar por toda esta comodidad. Este problema, de hecho, tiene un nombre técnico que suena, complicadísimo. El desajuste de impedancia objeto relacional. Pero que no asuste el nombre. En el fondo, no es más que una barrera idiomática. Es simplemente la dificultad de hacer que el mundo de los objetos encaje con el mundo de las tablas. Mirad, aquí se ve perfectamente. A la izquierda, el mundo de la programación. Aquí, una película es un objeto, algo con vida, con propiedades como título o director e incluso con comportamientos. A la derecha, en cambio, tenemos el mundo de la base de datos. Para ella, esa misma película es solo una fila, una línea de datos en una tabla llamada peli, con una columna para título y otra para director. Son dos formas de ver lo mismo, pero estructuralmente no tienen nada que ver. Y es justo aquí donde entra en juego nuestro protagonista, el ORM. Su misión, su única razón de ser, es actuar como ese puente. Es una capa de traducción que nos quita de encima la tarea de convertir a mano los objetos en filas de una tabla y luego las filas de nuevo en objetos. Como se ve en este esquema, el ORM se coloca justo en el medio. Es como un intérprete. La aplicación le habla en su idioma, en objetos, y el ORM se encarga de traducirlo todo al lenguaje que entiende la base de datos, que es el SQL. Es nuestro intermediario, el que se encarga de todo el trabajo sucio. Si nos ponemos un poco más formales, un ORM es exactamente eso, una técnica que nos permite trabajar con nuestra base de datos como si fuera simplemente una colección de objetos. Nos olvidamos de la sintaxis de SQL, de las conversiones de datos, de todo. Y bueno, toda herramienta ORM se apoya en tres patas, tres pilares. Primero, las técnicas de mapeo, que son básicamente las reglas del juego que le dicen cómo un objeto peli se corresponde con la tabla peli. Segundo, un lenguaje de consulta propio, que nos deja hacer búsquedas usando objetos, sin escribir una línea de SQL. Y tercero, las técnicas de sincronización, que son las que se aseguran de que si cambiamos algo en el código, ese cambio se guarde en la base de datos y al revés. Venga, vale, ya de teoría. Vamos a ver cómo funciona esto en la vida real. Vamos a conectar una clase de Java directamente con una tabla de una base de datos para que se vea claro. Aquí lo tenemos. A un lado, la definición de la tabla en la base de datos, al otro, la clase peli en el código Java. Son dos caras de la misma moneda. El objetivo del ORM es súper simple. Decirle al sistema, oye, este atributo título de mi código es exactamente esta columna título de la tabla, y así con cada uno de los campos. Claro que la forma de definir estos mapeos no siempre ha sido tan fácil y elegante. Ha evolucionado un montón. Al principio se hacía de una manera que hoy nos parecería cuanto menos un poco engorrosa. Antes, toda esta configuración, todas estas reglas de traducción, se escribían en archivos XML que estaban totalmente separados del código de la aplicación. Fijaos en esto es un ejemplo de esos archivos XML. Es denso, ¿a que sí? Aquí se definía que la clase peli se mapeaba a la tabla peli y cada propiedad a su columna correspondiente. El gran problema de esto era que la traducción vivía en un archivo completamente aparte y mantenerlo sincronizado con el código era una auténtica pesadilla. Pero por suerte la cosa cambió, y los estándares modernos, como JPA, vinieron a simplificarlo todo de una manera brutal. Y voilà, esta es la forma moderna. Fijaos qué diferencia. Ahora, toda esa información de mapeo vive dentro de la propia clase Java, usando estas anotaciones que empiezan con una arroba. Con @entity le decimos al ORM que esta clase es una tabla. Con @table y @column especificamos los nombres exactos. Es que es mucho más limpio, mucho más directo. La diferencia es sencillamente abismal. Pasamos de una configuración externa, llena de código repetitivo y súper difícil de mantener, a una definición que es concisa, que es clara y que sobre todo vive junto al código que está describiendo. Y esto no es solo más cómodo, es que reduce la posibilidad de cometer errores una barbaridad.
Pero, y siempre hay un pero, ¿verdad? Como casi todo en el mundo de la tecnología, esta capa de abstracción, esta magia, que nos hace la vida tan fácil, no es gratis. Tiene un coste y es muy importante conocerlo. Pero antes de hablar del coste, recordemos rápidamente por qué nos encanta. El ORM acelera el desarrollo de una forma increíble. Libera a los equipos de escribir consultas SQL complejas y les permite centrarse en lo que de verdad importa, la lógica de negocio y siempre pensando en objetos, que es lo natural para un programador. Y aquí está la otra cara de la moneda, citando directamente la fuente. Toda esa traducción automática que el ORM hace por debajo consume recursos. Tiene que generar el SQL, ejecutarlo, coger los resultados y volver a convertirlos en objetos. Todo este proceso añade una sobrecarga que casi siempre va a hacer que el rendimiento sea inferior al de una consulta SQL escrita a mano y optimizada por una persona experta. Y con esto llegamos a la pregunta del millón, la decisión a la que se enfrenta cualquier equipo de desarrollo. No hay una respuesta correcta o incorrecta. Para la inmensa mayoría de aplicaciones, la velocidad de desarrollo que te da un ORM compensa, y de sobra, esa pequeña pérdida de rendimiento. Pero claro, si estamos hablando de sistemas de altísimo rendimiento donde cada milisegundo cuenta, quizá la mejor opción siga siendo arremangarse y escribir SQL a mano. La clave, como siempre, está en entender esta disyuntiva y tomar la decisión correcta para cada proyecto.